¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos el placer de contar con el gran maestro, inteligente y gran amigo, el maestro Pablo Iriart. Maestro, ¿cómo le va? Gracias. ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo. El gusto es mío, estimado profesor, y estar aquí nuevamente en el canal y con usted. Muchas gracias, maestro. Y vámonos al grano porque siempre el tiempo nos gana y tenemos muchas cosas que comentar. Mire, hace muchos años, antes de cerrar la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, en estas reuniones que tenían Stalin, el presidente Roosevelt y él entraba en cólera y gritaba porque sentía que le estaban dando demasiadas concesiones a la Unión Soviética. Sí tenemos en claro que la Segunda Guerra Mundial, creo, el país que atacó y ganó y logró superar a Hitler fue la Unión Soviética, fue los sitios que hubo sobre la ciudad, la manera en que venció. Pero Churchill decía, morirá Hitler y nacerá un nuevo monstruo que se estaba apoderando, y Churchill lo sentía, de la mitad de Europa, la famosa cortina de hierro. Maestro, es 2021, uno recuerda a Churchill y uno empieza a sentir que eso que Churchill dijo, pues lo que estamos viviendo es una especie de herencia, maestro, porque si de algún lugar sale el gran zar Putin, sale de la KGB, que era el nombre por excelencia relacionado con la Unión Soviética. Sí, profesor, lo que usted ha dicho es una gran verdad. Los rusos ganaron la guerra en Europa y los Estados Unidos ganaron en el Pacífico. Y sin Churchill no habrían entrado a la guerra los Estados Unidos y el mundo hoy estaría dominado por alguna tiranía, ya sea roja o nazi. Pero era un gran visionario, o sea, entendía de geopolítica. Sus soluciones eran muy cruentas, las de Churchill, porque sintió que la India era próxima a la Unión Soviética, aún sin ser primer ministro, pero con una gran influencia en Gran Bretaña. Churchill alentó la separación de la India de Pakistán, dos estados distintos, porque no le quería dar a la India la salida al Pérsico, donde pasaba el petróleo. ¿Por qué? Porque la India era cercana a los soviéticos y de ahí esa gran tragedia, pero el Pérsico está a buen recaudo. En fin, sí hay en estos momentos vientos de una nueva guerra fría, como lo dice usted, pero yo no la veo con los rusos, profesor. No, los rusos son una cosa de este tamaño, inflados por Putin, que se ha vendido como el nuevo zar. No. Yo no creo. En todo caso, con China, profesor. Yo recuerdo la crisis de los misiles cubanos, donde los misiles soviéticos iban rumbo a Cuba, los Estados Unidos, y empezaron una serie de escarceos y se aventaron cohetes que milagrosamente, supuestamente, no daban en el blanco. Y McNamara le decía a los generales, esto no es una forma de dialogar, estamos dialogando. Mientras haya diálogo, hay posibilidades como de mantener la confrontación, inclusive con los límites necesarios. Yo siento que ahora estamos perdiendo capacidad de diálogo, que la política exterior está llegando a otro proceso distinto, ¿sí? Y la presencia primero, la de Trump como una sombra que quiere de alguna manera estar cerca de todo lo que sucede en Estados Unidos, y el gran oso ruso y sobre todo el gran mandarín chino le da un panorama totalmente distinto a lo que pensábamos hace 10 años, maestro. ¿Sí? ¿En qué momento se endureció que no nos dimos cuenta? Sí, lo vería por varias vertientes. Primero, creo que Nixon, que fue un estratega para frenar el avance soviético en algunos lados, fue muy laxo con China, se equivocó al darles todo. Y de ahí en adelante, sin ningún compromiso con el mundo en materia de derechos humanos, de democracia, inclusive de competencia leal, los chinos han entrado como cuchillo en mantequilla. Pero déjeme decirle, profesor, también antes de que sigamos, insistir en lo de Rusia. El tamaño de la economía de Rusia es, o era por lo menos hasta hace un par de años, menor que el tamaño de la economía mexicana, menor que el tamaño de la economía española. Putin
Putin no se merece más que lo que le dijo Joe Biden, es un asesino. Y se quedó gritando cosas, Putin, Biden no le hizo caso, se siguió y vas a pagar las consecuencias de haber intervenido. Intervinieron en la elección de Estados Unidos, pero como si fueran una gran potencia. Pero, perdón, profesor, nadie lo quisiera, pero Estados Unidos puede mandar a Rusia a la Edad Media en una semana. Sí, claro. Sí, o sea, Putin sí tienen armamento nuclear, etcétera. Bueno, Pakistán también lo tiene y muchos países lo tienen, ellos lo tienen más, pero Rusia está sobrevalorada, sobrevendida por Putin, que piensa que es el nuevo zar y que ahí viene la Sí, gran maestro. Rusia otra vez. No, es un amatillo. Ese es el gran concepto del liderazgo y la personalidad, donde es muchísimo más importante el liderazgo que la personalidad. Pero estamos ante un mundo completamente diferente. La potencia china es que ha invadido comercialmente mercados que generalmente ellos no tenían presencia. Ahora en estos tiempos, maestro, y no sé usted qué piense, tenemos tres cosas completamente diferentes a aquella Guerra Fría que se planteó como histórica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos una economía totalmente diferente, resquebrajada en muchas condiciones. Tenemos una gran capacidad tecnológica que de repente puede servir para poder crear más espanto que diálogo, pero sobre todo tenemos una salud absolutamente distinta, una época de pandemia que no sabemos hacia dónde va. Esas tres características le dan un sentido distinto a esto que podemos llamar el inicio de una nueva Guerra Fría, ¿no, maestro? Sí, claro, coincido plenamente con usted, esto es totalmente distinto. Antes, las potencias en ascenso, como lo es ahora China, buscaban pelear por mercados y así ocurrían las guerras continentales y después las guerras mundiales, o el expansionismo ideológico, como fue en el caso ruso. Ahora estamos, como dice usted, una realidad totalmente distinta. No veo en China, a lo mejor me equivoco, un intento de expansionismo ideológico, no. Y creo que no necesita guerrear por mercados, porque ya está en la OMC, ya está, hay nuevos mecanismos. Lo que hay China, Estados Unidos, es una guerra por la nueva tecnología, es decir, por la hegemonía del futuro. Y eso se libra en los laboratorios y en presupuestos para la ciencia. Desde luego, a China se le abrió muy rápido todo y se lo recordó el secretario Blinken ahora. Dijo, China viola derechos humanos, comete genocidio en Xinjiang, mantiene oprimido al Tíbet y se apropia de eso que ellos dicen el mar de China, que es el mar meridional de China, que también lo reclaman Vietnam, lo reclama Malasia y Taiwán y Filipinas. ¿Y por qué? Porque por ahí pasa también parte del petróleo que China necesita porque no tiene petróleo. Entonces, no veo un interés expansionista China más que la dejen comerciar en paz, y de Estados Unidos no veo un ánimo de enfrentamiento, sino simplemente decir, mira, tu estrategia no la hagas a expensas de las democracias y de las libertades de otros países. Eso, maestro, eso es un gran comentario, pero recuerdo tiempo atrás, cuando Deng Xiaoping, creo que fue Deng Xiaoping, fue el que decía, si a algo tienen derecho cada uno de los chinos, es a recibir riqueza. Con esa frase viene un gran cambio en la modificación de una política económica, pero sin embargo la élite, la hegemonía del partido no se modifica, sigue siendo de esa gran aspiración totalitaria. Ante un capitalismo que está sufriendo grandes consecuencias de sus propios errores, sí, creo que de alguna manera las estrategias tendrán que ser diferentes, maestro. Sí, exactamente, fue Deng Xiaoping que revolucionó al mundo con esa frase, es decir, hacerse rico es glorioso, cuando antes todos los comunistas decían que la riqueza era el mal, etcétera, simplemente no soltó el aparato político. Sin embargo, profesor, lo que creo es que nadie resiste la apertura de mercados. China abrió sus mercados y tarde o temprano caerá primero
el comunismo en China que el capitalismo en el resto del mundo. China quiere ser capitalista, lo es, falta la otra parte y se abrió los mercados, es inevitable la llegada a la democracia en tiempos chinos, que es tardado, son años, pero ahí está Taiwán, ahí está Hong Kong, que es el ejemplo más claro, están luchando por sus libertades y luego la gente satisfecha sus necesidades económicas quiere libertades. Hong Kong es como más inglés que chino, ¿no? En su filosofía sigue siendo todavía como una ínsula en ese momento. Pero a mí con lo que quiero acabar de cerrar con respecto a esta cuestión de llamarle Guerra Fría, esta dialogación de Biden con Putin, yo sé quién eres tú, sí, sé quién eres, la respuesta de Biden de que ojalá goces de buena salud, todo ese tipo de cosas, al fin de cuentas, también, maestro, está marcando como un cierto empobrecimiento de la dialogación política, porque solamente hablaron de unas consideraciones personales y ya no se habló de todo aquello que se planteaba, que era tratar como de manejar un liderazgo verdaderamente universal. Rusia tiene pues de rodillas a Europa energéticamente hablando en muchas cosas, ¿sí? Creo que es momento de que vamos a ver una gran cantidad de cambios y modificaciones, ya no tanto por palabras, sino por la perspectiva de la realidad, maestro. Sí, Rusia tiene la llave del gas de los hogares de Europa, pero no, para decirlo en términos deportivos, no boxea en la misma división que Estados Unidos. Diálogo ahí en su momento y a nivel inferior. China sí, porque ahí está la competencia por las telecomunicaciones 5G y por la computación cuántica. ¿Qué es eso? La hegemonía por el futuro y la hegemonía por conocer la intimidad y la privacidad de cada uno de los habitantes del planeta. Esos son del mismo tamaño. Rusia, no, profesor, convénzase. No. Y solamente le quiero preguntar brevemente, en un minuto, maestro, China y América Latina, ¿sí? América Latina endeudada hasta lo que no puede con una China. ¿Y ahí qué puede suceder? China entrando como cuchillo en mantequilla en América Latina desde hace tiempo y ahora con mayor interés ayudando. Y las ayudas son interesadas, ayudando. ¿Por qué? Porque China necesita litio. ¿El litio para qué? Para las baterías de esta gran revolución que ya está en curso, que son las energías limpias, cuyas baterías para almacenarlas, la energía solar, la energía eólica, son las baterías con litio. Y aquí Estados Unidos perdió 4 años valiosos en la carrera tecnológica con un Trump ignorante y que le apostaba a las energías fósiles y que creía que todo se arreglaba con balandronadas verbales. Maestro, para cerrar, solamente le digo un comentario. Durante mucho tiempo hablábamos de territorios, hablábamos de petróleo, hablábamos de energéticos. ¿Quién iba a decir, maestro, que la tabla periódica de los elementos químicos iba a ser el elemento más importante? Ahora es el centro del mundo. ¿Y quién iba a decir que ahora la palabra litio, que antes se relacionaba con el descontrol emocional de los seres humanos, iba a ser la llave de una gran cantidad de beneficios en la existencia? Que eso es a lo que me refiero. ¿Qué cambio de tecnología, no, maestro, para cerrar? Así es, profesor, tiene toda la razón. Maestro, muchísimas gracias y espero que estos tiempos donde parece que la tensión, la desconfianza y absolutamente un desorden en el valor de las palabras están creando procesos de distanciamiento que pueden ser abismos en los próximos 15 años, cuando la tensión y el silencio priva, no se siente en el momento presente, sino en todos aquellos que nacerán 15 años después, que son por los cuales hay que hacer una verdadera política, por los que no han nacido, crear por venir. Maestro Iriart, siempre es un gusto y nos vemos en la próxima semana en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.